Dr. Golnar Alamdari. I'm one of the Pediatric Neuropsychology Fellows here at Nicholas Children's Hospital under the Department of Psychology. Hola, mi nombre es la doctora Cristina Sadurní y soy la Fellow de Neuropsicología en el Departamento de Psicología aquí en Nicholas Children's Hospital. Welcome to our Let's Talk About Mental Health segment. We're focusing here today on maternal mental health during the COVID-19 pandemic. Expecting mothers are a very important population, but one that seems to have gone overlooked during the current pandemic. Prenatal health care is actually a very important talking point when discussing health outcomes for pregnant women and their children. Research shows that access to prenatal health results in reduced risk for birth defects, for birth complications and pregnancy complications, and even reduced risk for problems related to brain development for their children. However, in general, 1 in 6 women will experience some form of complication during pregnancy, and about 500,000 babies are born each year without access to adequate prenatal health care. Knowing how critical this should be an important topic for us as a society to consider when discussing disparities. Hoy, bienvenidos a nuestro Hablemos de la Salud Mental. Hoy vamos a enfocar en la salud prenatal, especialmente vamos a mirar el impacto del estrés en la salud prenatal. Es un tema muy allegado a mí, pues yo he pasado la mayor parte de la pandemia embarazada, pero es muy importante, pues el grupo de mujeres embarazadas tienden a ser un grupo que a veces es poco enfatizado y reciben poca atención, particularmente durante la pandemia. 1 de 6 mujeres tiene algún tipo de complicación durante su embarazo y casi 500,000 de bebés sufren o no reciben la atención médica al momento del nacimiento. Así que es muy importante que hablemos de esta relación y la importancia de la salud prenatal y su asociación con bajo riesgo a complicaciones durante y luego del embarazo, complicaciones en el desarrollo y el funcionamiento general del bebé. Y es importantísimo que hablemos de esto y cómo ha afectado a las mujeres embarazadas, particularmente durante el contexto de la pandemia. And when we talk about prenatal health, it is comprised of many different things. It could be maternal nutrition, physical well-being, and of course, mental health. And when we talk about mental health, it's important to consider stress and how that impacts maternal mental health in general. Often, a question that mothers may ask is, how does stress impact my child? And it's very important to remember that a child, while in utero, is very vulnerable to any changes. And so elevated stress increases these stress hormone levels, which can impact your child's brain development. Research has shown that with chronic elevations of stress and stress hormone levels, we may see impacts on your child's sensory functioning, motor functioning, cognitive reasoning, and even psychological functioning. La salud prenatal incluye el bienestar físico, la nutrición, pero hoy particularmente nos vamos a enfocar en la salud mental, específicamente en el estrés. Y en el estrés en el contexto de lo que estamos pasando en estos momentos. Mientras el bebé está en el útero, es muy vulnerable a altos niveles de estrés o la hormona que llamamos cortisol, la hormona de estrés en la mamá. Cuando la mamá tiene mucho estrés o estrés de manera crónica, el bebé es más vulnerable a desarrollar dificultades en el desarrollo cerebral y esto luego puede manifestarse en su desarrollo de funcionamiento psicológico, cognitivo, en su estado emocional y su funcionamiento y desarrollo motor y sensorial. Así que es importante que cuando las mamás nos preguntemos cómo mi estrés puede afectar el desarrollo de mi bebé, tengamos estas cosas en la mente, pues hay una correlación directa. And knowing how sensitive mothers are and their children to stress, expecting mothers are actually quite at risk for experiencing stress during their pregnancy. Statistics show that pregnant women are twice as likely to experience domestic violence, with half of domestic violence events occurring during pregnancy. There are also racial and economic disparities when it's related to stress, with Black and Hispanic women being most at risk for stress, particularly when it was related to race-related trauma. And even those within lower SES brackets are going to be exposed to more stressors related to poverty. Cuando hablamos de
cómo y el nivel de estrés que las mujeres embarazadas sentimos o tenemos, desde por sí estamos más vulnerables a sentir estrés. Hay data que enseña que las mujeres embarazadas son 2 veces más predispuestas y más probables a sufrir de violencia doméstica. Y la mitad de estos eventos ocurriendo por primera vez durante el embarazo. También hay evidencia que enseña una disparidad muy grande racial y económica, viéndose las mujeres de raza negra e hispana mucho más afectadas de manera desproporcionada comparado con otras mujeres embarazadas. Así que es muy importante que mantengamos todos estos factores en la mente y cómo pueden influenciar el nivel de estrés en una mamá y el cuidado de su bebé. And stress is so important because we have this existing stress related to the pregnancy, but on top of that, we're in the middle of a pandemic, which can be very stressful in itself. There's a lot of varied information in terms of how the coronavirus can impact pregnant women. Recently, in June, the CDC published an article documenting that pregnant women may be more at risk to respond more severely and have more severe infection in response to the coronavirus compared to other women who are not pregnant, with Black and Hispanic women being even more at risk. So we're seeing this kind of impact, and there's a lot of information that can be very uncertain. It could be very anxiety-provoking, very stressful. But in general, just to kind of understand that the entire population is actually very stressed as well, that there was a study recently that about 55% of people have been documenting an increase in stress since January. So this is really at the global level, and everyone is experiencing this, but it's really critical to consider this within a very unique population, which is expecting mothers. So there's a lot of uncertainty, and even just in terms of establishing social boundaries, that's a very difficult conversation maybe to have with family members in terms of who can visit the home, even after delivery, in terms of establishing social boundaries. Some women don't have the option to choose to stay home, and they do have to go to work. And so there's that added burden and that invisible load. I think it's very important to address kind of how this impacts pregnant women in particular. Cuando hablamos del estrés en general durante la salud prenatal y el embarazo de una mamá, las madres se ven predispuestas, ya lo hemos hablado, a sentir esa cantidad de estrés. Sin embargo, durante estos tiempos de incertidumbre y hay tanta información que ha sido bastante limitada y bastante variada cuando se trata de el impacto del coronavirus a las mujeres embarazadas, esto añade como una carga invisible a las madres embarazadas. Sin embargo, en junio, el CDC publicó un estudio que enseña e indica que las mujeres embarazadas están a alto riesgo de desarrollar un caso más severo del coronavirus. Incluso enseña que han habido casos donde los bebés nacen con el coronavirus, indicando que puede cruzar la placenta. Entonces, esto añade una carga invisible que puede ser añadida y bastante significante en la salud prenatal de una mujer y qué cosas mantener en la mente. Hay otros factores que también se tienen que considerar. Por ejemplo, las madres en este tiempo han tenido que medir los riesgos y los beneficios de todas sus acciones. Hay madres que se han quedado sin trabajo, otras que no han podido tener la flexibilidad de trabajar desde casa y están más arriesgadas a infectarse con el virus. También puede ser un momento de mucha soledad, pues las madres están midiendo y poniendo barreras y límites en cuanto a quién visita la casa, porque se tienen que cuidar ellas y cuidar de su familia. Esto puede hacer que tengamos sentimientos de culpa y sentirnos que estamos un poco solos en todo este proceso que es muy, muy estresante. Además de eso, visitar al doctor solo. Siempre hemos visitado a los doctores con nuestras parejas o con algún familiar y ahora hay que ir a estas visitas de manera, hay que ir solito. Y encima de eso, además, hacer cambios en nuestros planes del parto. Pues los hospitales ahora mismo solamente permiten que tengamos un visitante y eso cambia el nivel de apoyo y que tenemos en momentos tan importantes y tan especiales como el nacimiento de un bebé. When talking about stress and mental health among expecting mothers, it's also very important to address peripartum depression. And so what peripartum depression is any change in mood prior to or following birth. Pregnant women may
in fact, experience any mild, maybe changes in mood. And in fact, 70 to 80% of women will report some mild baby blues is what they call it. So any maybe mild changes in mood. But about 10 to 20% of pregnant women will develop and meet clinical threshold for full depression. What these early signs for full depression would look like are extreme sadness, irritability or anxiety, difficulty with decision-making, changes in appetite, changes in sleep patterns, feelings of guilt, or maybe thoughts of harm to oneself or others. These are very important early signs to consider when we think about perinatal depression. And women are not only at risk, but new fathers as well. In fact, about 10% of new fathers will also develop symptoms consistent with peripartum depression. Factors such as genetics and contextual factors play an important role. Considering how stressful the current pandemic is can definitely be a contributing factor to these depressive symptoms. Also, it's important to note that peripartum depression impacts all women of all racial and ethnic groups. However, Black and Hispanic women are least likely to be screened for, identified, and treated for their peripartum depression. So we hope that by kind of listing these symptoms, if you do notice these, reach out to a mental health provider, talk to your doctor about these symptoms you're experiencing so you can get the adequate care and help you need. Cuando hablamos de la salud prenatal, es importante que hablemos de un desorden llamado la depresión perinatal. Es muy común que antes y poco después de dar a luz, las mamás sintamos lo que le llamamos los baby blues, que es un cambio emocional normal asociado con el estrés que conlleva y los cambios hormonales que conlleva el parto. Sin embargo, casi 70-80% de las mujeres tenemos esos baby blues. Sin embargo, entre un 10 y un 20% de las mujeres tienen síntomas y una presentación que llega a ser lo suficiente significante para ser diagnosticado como una depresión clínica. Es importante que prestemos atención a estas señales y los cambios que se pueden identificar a tiempo para recibir la ayuda que necesitamos. Por ejemplo, si esos baby blues no mejoran, si sientes que no estamos progresando, que la tristeza te consume, si estás sintiendo sentimientos de culpa o que no te sientes que tienes la habilidad de poder cuidar de tu niño, busca ayuda. Si sientes que no puedes tomar decisiones de manera adecuada o que estás sintiendo que quieres hacerte daño y tienes impulso a hacerte daño, busca ayuda. Si no paras de llorar y es difícil regular tu sueño, aunque sabemos que es muy difícil regular el sueño luego de dar a luz, busca ayuda, habla con alguien. Es importante que mantengamos estas señales en la mente, pues muchas mujeres, particularmente las mujeres de la raza negra y de la raza hispana, se ven desproporcionadamente afectadas, pues son menos probables a que se les haga una evaluación, a que se les haga un diagnóstico apropiado y que se les haga el tratamiento apropiado. Entonces, si me estás escuchando, atiende estas señales y si las estás sintiendo, busca ayuda. I think speaking to peripartum depression, it's also important to kind of consider this fourth trimester, which is shortly following birth, how important it is for caregivers to be present. So if they are experiencing any kind of emotional distress and feel kind of emotionally depleted, it's very important to attend to those needs because the infant and caregiver attachment is so critical during that time. Children are learning to regulate and are developing their cognitive skills based on that attachment and that relationship. So it's very critical to meet those needs and to really emotionally fulfill themselves during this time. La importancia de atender a la depresión clínica a tiempo está muy correlacionada al enlace, ese vínculo entre una mamá o la figura de apego y el bebé. Una madre que no se encuentra bien emocionalmente no puede encontrar esa conexión con su bebé de manera adecuada y ese enlace es tan crítico en estos momentos tempranos en la vida de un niño que luego se puede manifestar en dificultades en las regulaciones de emociones, en el desarrollo cognitivo y las funciones y las habilidades globales de un bebé. Así que prestemos atención a tiempo para así entonces poder buscar la ayuda que necesitamos y asegurarnos que podamos conectar de una manera saludable con nuestros bebés. So we're speaking to all these risk factors and very important pieces, but what can we do about it?
Some recommendations that we are going to encourage is number one, ensure your safety and your child's safety. I know that it may feel uncomfortable. It might feel very guilty to establish boundaries between yourself and family members and loved ones. However, we recommend sitting down with your significant other and creating a plan. This could be having visitors social distance before visiting, screening. Whatever that plan is, we hope that it provides you some peace of mind to kind of deal with uncertainty of what's going on in the world. Another very important piece is coping. There's so much that is out of our control during this time. So we encourage you to shift your focus from things that feel out of control and to really focus on things that are in your control. These could be things like practicing safe hygiene, wearing a mask, washing your hands. This could also be attending to your health needs. We can attend to maternal nutrition. We can attend to just mindful physical movements. This could be yoga. This could be long walks, even deep breathing. A very important kind of resource is actually mindfulness. And if you haven't heard of mindfulness, that's really staying in the present moment. These can be exercises where you're practicing deep breathing while doing positive visualization or guided imagery. There are a ton of apps and websites that provide guided mindfulness exercises that you can have access to, which are excellent resources. Another very important piece is stay connected with your social circle. We can be physically distant, but still virtually feel connected to others. We can do Zoom meetings with our loved ones, but in any way where we can feel connected with others. And most importantly is you have a community behind you. I know it feels very isolated and alone, but your doctors are there, your nurses are there, and your loved ones are there. And although we're physically apart, emotionally, I hope that you feel connected with your community. No queremos cerrar sin proveerles unas recomendaciones para implementar y hacerlas sentir un poco mejor. Primero, empecemos con la importancia de tratar de darle prioridad a su seguridad y la seguridad y la salud de su bebé. Eso va a implicar tener que tomar decisiones para distanciarse socialmente, poner límites en cuanto a las visitas y el contacto con familiares y amistades. Y esperamos que cuando le hablamos y le proveemos toda esta información podamos validar y normalizar ese sentimiento que usted siente, esa incomodidad, pero que al final vale la pena porque es por el cuidado y el beneficio suyo y de su bebé. Cuando usted decida estar preparado y sentirse que ya está listo para recibir visitantes, haga un plan con su pareja. A lo mejor eso puede implicar que la familia o los visitantes hagan un examen de COVID antes de venir a la casa y que sea negativo. Asegurarse que ellos practiquen el distanciamiento social, que usen sus máscaras, que se laven las manos. Esto lo puede hacer sentir que está un poco en control y de esa manera también aliviar la soledad y ese distanciamiento de la gente que tanto quiere. Algo que también queremos enfatizar es cómo sobrellevar el estrés en estos momentos tan estresantes. Enfoquémonos en las cosas que podemos controlar y tratar de aceptar las cosas que no podemos controlar. En estos momentos hay muchas variables del virus que no conocemos y que no están en nuestro control. Entonces, las cosas que sí podemos tomar en nuestro control son nuestras medidas de precaución. Lavarnos las manos, usar máscaras, practicar el distanciamiento social, poner límites a las visitas y sentirnos que tenemos un poco de agencia en nuestras vidas y en la práctica de la precaución. Segundo, es súper importante cuidarnos. Vamos a darle prioridad entonces a la regulación del sueño, a la higiene prenatal, a la nutrición prenatal, alimentarnos de manera saludable, al ejercicio físico y particularmente la meditación durante estos tiempos puede ser súper beneficiosa. La meditación implica concentrarnos en el momento y parearlo a lo mejor con la respiración profunda, la visualización positiva y puede ayudarnos a regular esos niveles de estrés. Y por último, manténgase en contacto con sus familiares y con su grupo social. No hay que distanciarse, podemos conectar virtualmente y sentirnos que estamos todos juntos aunque no estemos físicamente presentes. In sum, we hope that you fill your cup, attend to self-care, and really focus on things that you can control during this time. We're here with you, and we hope that you benefit from some of the tips we provided today.
Al final, para cerrar, queremos que llene su vaso de amor y de cuidado personal, que se dé prioridad a usted y a la de su bebé, y esperamos que lo que le estamos diciendo, la información que le hemos dado, la haga sentir validada y normalizada. Aquí estamos, cualquier cosa que necesite. Muchas gracias.